Cordial saludo, maestro Ley Martín. Un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Agradecimiento también por sus enseñanzas al profesor Antonio José Arias Betancur, enseñanza sobre el manejo del idioma. Enseñanza de Gonzalo Zuluaga. Las empresas connotadas en las prácticas del servicio se caracterizan ante todo por su indeclinable compromiso con el servicio como valor corporativo y por su apoyo logístico, administrativo y tecnológico a los procesos de atención al cliente para que el empleado tenga la suficiente autonomía en sus decisiones del servicio. Cuando esto sucede, el empleado siente que la empresa y sus directivos son coherentes con los valores preconizados y que el servicio al cliente corresponde a un compromiso real y no a una simple postura de apariencia. Es entonces cuando la cultura del servicio se convierte en una realidad, pues el empleado se percata de que el cliente es prioritario para la empresa y la satisfacción de sus necesidades, su responsabilidad básica. Un concepto bien interesante, un resumen muy interesante sobre lo que es el servicio al cliente. Todos los días buscando información para compartir con los oyentes en el tema del coronavirus. Hemos hecho pocos informes y sobre todo cuando los hacemos no son eminentemente noticiosos, porque de eso se encargan los noticieros. Son enfoques distintos, enfoques interesantes y enfoques que o dan esperanza o dan información científica y son enfoques realmente serios, ¿no? Y me encontré un artículo de un periodista al que también admiro mucho, es Ricardo Ávila. Yo admiro a los periodistas no porque dan chivas, no, yo admiro a un periodista por lo profundo, por lo serio, porque es investigador, porque es una persona íntegra, porque es una persona que es un verdadero profesional. Profesional es el que profesa su oficio. Ahora, para ser profesional no hay que ir a la universidad, para ser profesional hay que hacer bien su trabajo. Entonces este periodista, a quien considero muy serio y muy respetable, y se llama Ricardo Ávila, escribió un artículo muy interesante en el periódico El Tiempo que yo quiero compartir con los oyentes porque me parece que es supremamente importante. Coronavirus, la inmunidad a la vista. Elevado número de contagios aumenta probabilidad de que casos se midan en centenares y no en miles. Desde este 1 de septiembre, mejor dicho, dentro de unas horas, desde este 1 de septiembre se levantan las cuarentenas por COVID-19 en el país y comienza el aislamiento selectivo. Va a comenzar ahora el aislamiento selectivo. Entonces, dice Ricardo Ávila que Yurlenis Moya cuenta que nunca sintió nada raro. Tan solo cuando la doctora que le fue a hacer la prueba para determinar si estaba contagiada de COVID-19 en su apartamento de Suba, en el noroccidente de Bogotá, recordó una pequeña carraspera en la garganta que en su momento le atribuyó al frío. De no haber sido porque su esposo tuvo fiebre alta y tos persistente, jamás se le habría pasado por la cabeza solicitar un test. Solo cuando recibí el resultado del examen me convencí de que tenía coronavirus. Pero mentiría si dijera que estuve enferma o decaída alguna vez, señala. Ese caso dista de ser el único. Desde que comenzó la emergencia, los especialistas en diferentes lugares del mundo han llamado la atención sobre la elevada cantidad de personas asintomáticas que no son identificadas como portadoras del mal, a menos que su grupo familiar o laboral sea objeto de atención por parte de las autoridades sanitarias.
Solo cuando recibí el resultado del examen me convencí de que tenía coronavirus, pero mentiría si dijera que estuve enferma o decaída alguna vez. Los cálculos varían, si bien el consenso entre los expertos es que se trata de la mayoría de los contaminados por la pandemia. Esta semana, por ejemplo, un amplio estudio hecho en la India, ojo con este estudio hecho en la India, concluyó que la proporción de los que registran una afectación menor o ninguna es cercana al 80%, mientras que otro realizado en el mismo país mostró que es del 92%. Yo ya lo había dicho en otros informes. Óigame, este estudio hecho en la India dice que al 80% de las personas les da coronavirus y no sienten nada, pero quedan inmunizadas de por vida. Sin embargo, hay otros estudios muy serios científicos en otros países que dicen que al 92% de las personas a las que les entra el virus no sienten nada. De pronto sienten una carrasperita o les da un poquito de gripita. Mejor dicho, mire, si a usted le dio un poquito de gripa, a lo mejor era el coronavirus, pero su sistema inmunológico reaccionó y lo eliminó. En Colombia, el índice varía entre el 63 y el 97% en los conglomerados analizados. Tanto entre los internos de la cárcel de Villavicencio como en el campamento de trabajadores de Hidroituango, el virus se propagó rápidamente, pero los que debieron recibir tratamiento médico fueron poquísimos. Una de las anécdotas que más se cita es la de un batallón de 33 soldados en La Guajira. En un control de rutina, a uno de los uniformados se le detectó una fiebre leve, con lo cual se ordenó la toma de muestras para el grupo en pleno. Este reporte de lo que se hizo, mostró que todos los militares estaban contagiados, por lo cual la medida adoptada fue la del aislamiento preventivo y nada más. No hubo que darles ni una pastilla de acetaminofén, relata alguien que conoció de cerca lo sucedido. El ejemplo sirve para poner de presente las características de un virus que todavía está rodeado de misterios. Este virus chino está rodeado de misterios. Aunque las hipótesis abundan, todavía no es claro por qué mientras algunas personas las postra en la cama y a otros lo lleva a la muerte, el COVID-19 pasa sin dejar rastro entre la mayoría, sobre todo en los menores de 40 años. Pero no se ponga a jugar con candela. No se ponga a jugar con candela. De todas maneras, siempre piense que usted puede ser contaminado y tome las medidas de distanciamiento social y utilice siempre el tapabocas. Es que uno nunca sabe. Hay gente de 20, de 25 años, de 22, de 18, de 14, de 29, de 31 que los ha cogido el coronavirus y los mata. Es que esto todavía es un misterio. Una posible explicación es que haya inmunidades cruzadas por cuenta de epidemias del mismo origen que generaron defensas en el organismo de un buen número de individuos. Otra es que ciertas vacunas recibidas en la niñez limitan el impacto sobre los pulmones o el intestino. Pulmones e intestino es lo que más ataca este virus. Una más especula con que ciertas poblaciones cuentan con mayores defensas al haber estado expuestas a más enfermedades. Sea como sea, es una especie de secreto a voces que las estadísticas publicadas subestiman la cantidad de gente contagiada. En lo que atañe a Colombia, el modelo con el que trabaja el Instituto Nacional de Salud, INS, muestra que el número de casos positivos sería casi 6 veces el de los identificados por las pruebas. En lugar de los cerca de 600,000 contabilizados hasta ayer, el dato real estaría en torno a los 3,5 millones o 4 millones de personas. Otros estimativos dan magnitudes superiores. Hay quienes hablan de que el margen verdadero frente a lo que dicen los test hasta ahora aplicados
podría ser hasta 12-1. Una inferencia más precisa podría lograrse dentro de unas semanas cuando el Instituto Nacional de Salud complete un ambicioso estudio de la mano del DANE que comenzará a recabar información a partir del próximo 15 de septiembre. De lo que se trata es de precisar cuál es la tasa de ataque en diferentes centros urbanos, combinando 3 métodos distintos para saber quién tiene o tuvo el virus. La respuesta es fundamental por una razón. Si un número elevado de habitantes de una población determina que ya es inmune, si un número elevado de habitantes de una población determinada ya está inmune, ya sabemos que está inmune a la enfermedad y no actúa como agente transmisor, el número de contagios debería seguir cayendo con relativa rapidez, especialmente si se respetan las normas del autocuidado y las consignas de bioseguridad. Oiga, busque en Google qué es lo que se llama la inmunidad del rebaño. Yo sé que es la inmunidad del rebaño, pero busque usted porque esto tiene mucho que ver con el coronavirus. Cuando un alto porcentaje de la población ya ha sido contaminada, quiere decir que ya no transmite el virus, es decir, ya no va a contagiar a nadie. Y entonces el virus termina eliminándose porque ya no hay portadores y como no hay portadores, pues ya no hay contaminación, que eso es lo que puede estar ocurriendo en muchos lugares del mundo. La mezcla de uno y otro factor llevará a que la tendencia de descenso en los positivos siga su curso. Lo que ha pasado en otros lugares puede servir de referente. A comienzos de abril, los ojos del mundo se concentraron en la ciudad de Nueva York, en donde viven algo más de 8 millones de personas, casi como Bogotá, la cual se convirtió en el epicentro de la pandemia. Hospitales desbordados y cementerios que no daban abasto para enterrar a los muertos fueron la constante durante varios días. El balance fue doloroso. 229.518 contagiados y 23.680 fallecidos mostraban las cuentas hasta el viernes. Sin embargo, para mediados de mayo la crisis había quedado atrás, tanto que la reapertura de la gran mayoría de las actividades no tuvo los rebrotes que muchos temían y que, de hecho, se observaron en diferentes poblaciones en los Estados Unidos. En Nueva York realmente no pasó mucho. No quiere decir que la amenaza haya desaparecido del todo. El promedio de nuevos casos en la metrópoli en Nueva York supera los 200 diariamente y todavía hay unos cuantos decesos, aunque cada vez más espaciados. Es que en Nueva York se murieron en un día 1.300, 1.400, 1.500, 1.600 personas en un día. En este momento únicamente hay 200 no muertos sino contagiados y los muertos son mínimos, más o menos del 1 o el 2%. Aún así, un informe reciente del New York Times planteó la hipótesis de que la conocida inmunidad del rebaño, que consiste en que el virus se extingue porque deja de circular ante la ausencia de portadores, podría estar más cerca de lo que se creía. Ningún funcionario involucrado en el tema acepta que Colombia se encuentre próxima a dicho escenario, al menos en las capitales más grandes. Los encargados del asunto reconocen que hay poblaciones como Leticia o Tumaco que podrían haber entrado en esa categoría del rebaño. Un poco más atrás estarían Cartagena y Barranquilla, junto a sus municipios aledaños. Bogotá se ve algo más rezagada, seguida por Cali o Medellín. Yo creo que en resumen, estamos cerca de la inmunidad del rebaño. En resumen, hay unos estudios que son impresionantes, que muestran que el 80% de las personas sufren el virus y no les da ni siquiera tos. Hay algunos que les da carraspera o les da una gripita y sin embargo ya tuvieron coronavirus, pero a otros los coge y los mata. ¿Por qué? Ese es el gran misterio. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y la otra cosa importantísima, avanzan las vacunas en el mundo entero y pues con la ayuda de Dios ya estamos viendo el final del túnel. Bueno, entonces, hombre, mentalidad positiva, perdonar,
y darle para adelante. Como dice el padre Gonzalo Gallo González, hay que perdonar sea cual sea la ofensa, vivir lo mejor posible y que esta pandemia sirva para algo. Oiga, a propósito, el padre Gonzalo Gallo González tiene un seminario maravilloso que se llama La Magia del Perdón. Yo soy un gran admirador del padre Gallo, ya no es padre, pero lo fue, un sacerdote absolutamente espectacular. Le envío un gran abrazo al padre Gallo, hace tanto tiempo que no sé nada de él. Ojalá que se manifieste al menos con un mensaje, padre Gallo, un abrazote. El padre Gallo dice, hay que perdonar sea cual sea la ofensa, pero explica una cosa que me parece interesante compartir. Dice, bueno, pero ¿qué es perdonar? Entonces dice el padre, si una persona le robó, por ejemplo, 8 millones de pesos, usted dígale, mire, ¿sabe qué? Yo lo perdono. De ahora en adelante entiéndase con mi abogado. Entonces sí, uno puede perdonar y que la persona ya se entienda con el abogado, porque es que el problema de no perdonar es que el que se enferme es usted. Y a propósito de abogados, ojalá uno acá de Bogotá que me ayude a cobrar como unas 10 letras que tengo yo. Entonces, sí, que me dé la mano y ahí vamos juntos en la ganancia. Oiga, hay depredadores del crédito, personas que son tan mala clase y tan... son depredadores del crédito. Menos mal que tiene letras firmadas, entonces hay alguna opción de recuperar. Bueno, pero son los riesgos que tienen todos los negocios, ¿no? Todo negocio tiene un riesgo, lo que hay que hacer es minimizarlos. Eso era todo por el día de hoy, maestro Ley Martin. A quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, me cuenta, yo le digo qué hay que hacer. A quien desee mis audiolibros, ya en este momento tengo grabados 10, se comunica conmigo y le digo cómo los consigue. Y también ya tengo como unos 30 podcasts en una plataforma interesante, son grabaciones de 1 hora que puede escuchar sin costo. Entonces me escribe y yo le digo por dónde, y el que quiera este informe se lo obsequio. Mi correo electrónico conferencista@hotmail.com, WhatsApp 322-218-7567. Cuídese que la pandemia ya está pasando. Cuídese mucho. Un gran abrazo. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa.